Noches, mi nombre es Joan Sebastián Serna Hurtado, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones. Y a continuación procedo a realizar la instalación del working paper realizado para el trabajo final del curso de electrónica de potencia. Lo vamos a titular como "Y la innovación en variadores de frecuencia, eficiencia y control avanzado para motores eléctricos". Como resumen, podemos decir que nos enfocamos en el diseño y optimización de variables de frecuencia, dispositivos claves en el control de la velocidad de motores eléctricos de inducción. Los variadores de frecuencia permiten ajustar la frecuencia de alimentación del motor, mejorando su eficiencia energética y prolongando su vida útil. A lo largo de tres fases, el estudio abarca desde los fundamentos teóricos y cálculos matemáticos hasta la implementación práctica y simulación de los diseños. En la fase uno se determinan los parámetros técnicos esenciales, estableciendo una base sólida para el diseño del variador. La fase 2 se centra en el desarrollo del conversor ACDC y el sistema de control del variador, incorporando técnicas avanzadas de modulación por ancho de pulso (SPWM) para optimizar el rendimiento del motor. Finalmente, en la fase 3 se diseña la etapa de CAC y se analiza el funcionamiento del motor, validando los resultados a través de simulaciones detalladas que demuestran la viabilidad y eficacia del diseño propuesto. Los resultados obtenidos subrayan la importancia de una integración adecuada entre la teoría y la práctica, destacando cómo la electrónica de potencia puede contribuir significativamente a la sostenibilidad y eficiencia en aplicaciones industriales. Este estudio no solo proporciona un enfoque integral para el diseño de variables de frecuencia, sino que también establece un marco de referencia valioso para futuras investigaciones y desarrollos tecnológicos en el campo de la ingeniería. Como palabras claves tenemos variables de frecuencia, control avanzado, eficiencia energética, motores eléctricos, electrónica de potencia y simulación práctica. Como introducción encontramos que en el ámbito de la ingeniería eléctrica, los variadores de frecuencia representan una herramienta esencial para el control preciso de la velocidad de los motores eléctricos. Estos dispositivos permiten ajustar la frecuencia de alimentación del motor, lo que no solo mejora su eficiencia operativa, sino que también reduce significativamente el consumo de energía y el desgaste mecánico asociado con el arranque para constantes. Este trabajo se centra en el diseño y optimización de variables de frecuencia, abordando tanto los aspectos teóricos como los prácticos necesarios para su desarrollo. El estudio se divide en tres fases, como se indicó anteriormente. En la fase uno se determinan los parámetros técnicos críticos que forman la base del diseño del variador de frecuencia. Se realiza una revisión exhaustiva de los principios operativos de estos dispositivos, incluyendo el análisis de sus componentes principales y las estrategias de modulación por ancho de pulso (SPWM) más utilizadas. Los matemáticos fundamentales se llevan a cabo para asegurar la precisión y eficacia del diseño propuesto. La fase 2 se enfoca en el diseño de la etapa de conversión a CS y el sistema de control del variador de frecuencia. Aquí implementas técnicas avanzadas de CPWM para optimizar el rendimiento del motor, mejorando su eficacia, su eficiencia energética y reduciendo el consumo. La simulación en software especializado permite verificar los cálculos realizados y ajustar parámetros eléctricos antes de la construcción del prototipo físico. Finalmente, en la fase 3 se diseña la etapa de CAC y se realiza un análisis detallado del funcionamiento del motor. Las simulaciones prácticas validan los resultados teóricos y demuestran la viabilidad y eficacia del diseño. Este enfoque integral que combina teoría, cálculo y simulación proporciona una comprensión profunda del diseño y funcionamiento de las variables de frecuencia, así como de los retos asociados a su implementación en el ámbito industrial. Los resultados obtenidos subrayan la importancia de integrar adecuadamente la teoría y la práctica en el diseño de sistemas electrónicos avanzados. Además, destacan la capacidad del variador para mejorar la eficiencia energética y operativa de los motores a los que se aplica, ofreciendo una solución efectiva para la reducción del consumo de energía y el aumento de la vida útil de los equipos. Este trabajo no solo contribuye al avance tecnológico en el campo de la electrónica de potencia, sino que también establece un marco de referencia valioso para futuras investigaciones y desarrollos tecnológicos en esta área crucial de la ingeniería eléctrica. Podemos encontrar el marco teórico y la explicación de acuerdo a las bibliografías de cada una de las fases. Tenemos la etapa de rectificación HDC. El primer paso en la construcción de un BFD es la conversión de la entrada de corriente alterna, sea en corriente continua, mediante un rectificador según RACI 2015. Este proceso puede realizarse utilizando un puente de diodos o tristores SCR. La señal DSA de entrada, normalmente a 60 Hz y 120 VRMS, se convierte en una señal
a través del rectificador y luego se filtra para reducir las fluctuaciones de voltaje. El filtrado se realiza usando condensadores o filtros LC que eliminan los armónicos y minimizan las interferencias. El filtrado de la señal DC, una vez rectificada la señal, se emplean condensadores de filtrado para suavizar el voltaje de salida. Estos condensadores almacenan carga y eliminan el rizado, asegurando un suministro de voltaje estable para la siguiente etapa. La capacidad del condensador se calcula en función de la corriente de carga y la frecuencia de operación, siendo típicos valores de varios milifaradios para aplicaciones industriales. Inversión de CAC. La etapa de inversión convierte la corriente continua nuevamente en corriente alterna, pero con la capacidad de ajustar la frecuencia de salida. Esta conversión se realiza mediante dispositivos semiconductores como MOSFETs o IGBTs, que son controlados por señales SPWM. La señal SPWM se genera comparando una señal senoidal de referencia con una señal triangular de alta frecuencia, produciendo pulsos de ancho variables que modulan la salida del inversor. En esta parte podemos evidenciar el diagrama de flujo y su respectiva explicación. Este diagrama de flujo ilustra el proceso integral para el diseño y construcción de un variador de frecuencia. Comienza con una revisión teórica donde se investigan los principios de operación de los variadores de frecuencia y las técnicas de modulación por ancho de pulso. Luego se procede a la definición de parámetros, estableciendo los parámetros operativos necesarios como voltaje, corriente y frecuencia. En la etapa de cálculos matemáticos se calculan los valores necesarios para la rectificación de corriente alterna y corriente continua y se determina la capacitancia de filtrado. Seguidamente se diseña el circuito ACDC, seleccionando los componentes adecuados como diodos y capacitores. El siguiente paso es el diseño del circuito DCAC, donde se implementa el inversor con MOSFET o IGBTs y se aplican las técnicas PWM. Posteriormente se realiza una simulación del modelo creado en un software especializado para verificar su funcionamiento. El análisis del resultado permite evaluar las señales de entrada y salida, ajustando los parámetros si es necesario. Tras esto se procede a la validación, confirmando que el diseño cumple con las especificaciones y realizando los ajustes finales. Finalmente se lleva a cabo la documentación del diseño, los cálculos y resultados obtenidos, preparando informes y presentaciones para la conclusión del proyecto, donde se resumen los hallazgos y se destaca la importancia del variador, finalizando con la preparación para la presentación final. Acá en esta parte podemos evidenciar cada uno de los pasos del diagrama de bloques. Procedemos con la presentación de resultados. Vamos a ir indicando por fases. Acá en este caso tenemos la fase 1, donde tenemos los parámetros de diseño del conversor ACDC y el conversor DCAC. La fuente de alimentación. Tenemos los cálculos que fueron realizados en su momento. Tenemos como los resultados de los parámetros del conversor ACDC y los parámetros del control conversor DCAC o inversor. En la fase 2 tenemos el sistema del conversor ACDC. Tenemos los valores que debemos aplicar. En esta parte podemos encontrar el diseño del convertidor ACDC para variables de frecuencia y las respectivas ondas de salida en el osciloscopio durante la simulación. Daremos una breve explicación donde indica que la señal capturada en el osciloscopio muestra una onda sinusoidal que corresponde a la salida de un circuito conversor ACDC. Al observar la línea amarilla podemos concluir que el conversor está funcionando dentro de los parámetros esperados según la tabla de valores de diseño del conversor ACDC. El voltaje RMS de entrada especificado de 120 RMS se traduce en un voltaje pico de aproximadamente 170 voltios, lo que coincide con las mediciones de la señal sinusoidal en su cresta máxima. La frecuencia de entrada de 60 Hz es estándar para la corriente y es consistente en la periodicidad de la señal observada. Tenemos los parámetros del sistema de control SPWM, del conversor DCAC, la frecuencia de operación, voltaje pico de la señal triangular, índice de modulación en microfaradios, índice de modulación de amplitud en miliamperios. Tenemos el respectivo montaje y las señales generadas de SPWM.
Al examinar las señales en el osciloscopio y el esquema de circuito, podemos evaluar la creación de las señales CPWM utilizando el conversor de CAC. El proceso CPWM implica la comparación de una señal de referencia senoidal con una señal triangular de alta frecuencia para generar pulsos de ancho variable que controlan la salida del inversor. En la fase 3 tenemos el diseño del filtro pasabajos, encontramos los respectivos cálculos, el valor del condensador y tenemos el diseño del circuito completo, donde podemos evidenciar el conversor ACDC, sistema de control SPWM, etapa drivers, puente H, filtro pasabajos. Tenemos el análisis de las señales obtenidas y el funcionamiento del motor con sus respectivas evidencias. También tenemos los cálculos. En la gráfica se puede evidenciar que se obtiene una señal similar a una senoidal, esta tiene una amplitud pico de 166 voltaje pico y un periodo de 16.6 ms. Con estos datos procedemos a calcular el voltaje RMS y su frecuencia.